Te queremos recordar que como iglesia seguimos conectados. Todos los miércoles tenemos nuestro discipulado online vía Zoom a las 8:30 de la tarde. Como grupo de mujeres tenemos oración vía WhatsApp todas las semanas. Son tiempos de gran bendición para cada una. Asimismo, los varones de nuestra congregación tienen su oración online cada semana. Y además, sábado por medio a las 9 de la noche, se reúnen en un tiempo de discipulado. Pulsos Jóvenes no se queda fuera. Y por eso, cada viernes nos reunimos en nuestro discipulado online a las 7 de la tarde. Y no nos podemos olvidar de nuestros preadolescentes, que cada sábado se reúnen a las 4 de la tarde. No te quedes fuera de nuestras actividades. Si quieres ser parte, contáctanos al número que verás en pantalla. Bienvenida, amada Iglesia Catedral de la Alabanza Peñaflor. Estamos muy felices de estar el día de hoy junto a ustedes adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día especial, es una cita especial para escuchar lo que el Señor hoy tiene que hablar a nuestros corazones y también para tener el tiempo de alabanzas y de adoración en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que se reúnan todos en sus hogares a exaltar, a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, Señor, y estamos alegres, Señor, adorándote en este día, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a
vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Vivo está, Señor. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Te amamos, Señor. Te damos gracias, papá, porque eres Dios de imposible, Señor, en nuestra vida, Dios mío. Gracias, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu
aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No nos falta nada, Señor, si tú estás con nosotros, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Así es, Señor. Amado Dios, tú eres quien hace huir a nuestros enemigos, Señor. Te amamos. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace
pasamos a un momento importante, así como lo es la alabanza, la adoración a nuestro Señor. También queremos adorar el nombre del Señor por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En la palabra del Señor encontramos un versículo en Hebreo capítulo 10, versículo 35, que dice: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Aquí el Señor nos habla a perseverar en la fe, a perseverar en su palabra, a perseverar en lo que Él nos ha instruido por medio de su palabra. Y nos ha instruido también a dar las ofrendas y los diezmos. Perseveremos a pesar de las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor. No dejemos de creer que Él es fiel con nosotros, de que Él es dueño de todo. Y demos con alegría, demos con sencillez de corazón. No se olvide de sus ofrendas, no se olvide de sus diezmos. Amén. Así que también les invito ahora a que estemos muy atentos a lo que el Señor ha de hablarnos por medio de nuestra hermana Trini en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, iglesia. Qué bendiciones poder compartir juntos este domingo con unas alabanzas que cierto nos llevan a alabar a Dios, a poder enfocar nuestra mente y nuestro corazón en lo que Jesús tiene para decirnos hoy. Y mi oración es que el Espíritu Santo esté en este momento con usted, hablándole a su corazón, ¿cierto? Derribando cualquier muro, cualquier opresión que podamos estar pasando, cualquier tensión que podamos estar llevando. ¿Le parece que podamos orar para que el Señor ahí pueda trabajar en nosotros y pueda hablar a nuestro corazón? Padre bendito, en esta hora, Señor, oramos, Padre, para que este día, Jesús, tú nos puedas hablar, Señor. Queremos comenzar contigo, Señor, esta semana escuchando tu palabra, Señor. Que tú puedas, Señor, vencer todos los obstáculos de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Que tú puedas aclarar nuestra fe, Señor, fortalecerla, Padre, y renovar nuestra fuerza, Señor, para que tú puedas ser el centro, Cristo Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por poder compartir esta mañana con ustedes y espero que estemos ahí, ¿cierto? En el chat de este video pudiendo comentar acerca de dónde nos está viendo, compartiendo el link a las personas que quizás aún no se han conectado, ¿cierto? Y que podamos compartir lo que la palabra del Señor tiene para decirnos hoy. Hoy día me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 21. Esta es una historia que dentro de los devocionales de las mañanas estuvimos compartiendo y me gustaría hilar un poquito más profundo porque creo que Dios tiene una palabra y tiene un mensaje especial para la situación que usted está enfrentando en este momento y para fortalecer nuestra fe y para llenarnos, ¿cierto?, de su presencia para enfrentar este tiempo. En el versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Quisiera que pudiéramos parar ahí para que pudiéramos ir desarrollando y abriendo este texto, que la palabra del Señor, ¿cierto?, la podamos desmenuzar para sentarnos juntos a la mesa y poder servirnos de lo que el Señor tiene para nosotros. Y desde esa perspectiva me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre Jairo. ¿Por qué sobre Jairo? Creo que esta historia, ¿cierto?, nos habla de un camino de fe que no fue fácil, de un camino de fe que tuvo obstáculos, que tuvo dificultades, quizás como la que usted pueda estar enfrentando ahora, quizás como la que yo he estado enfrentando, ¿cierto? Y esto nos puede animar a entender y a creer cómo Jesús, ¿cierto?, obra y trabaja con nosotros.
Un dato interesante acerca de este Jairo, ¿cierto? Es que es el principal de la sinagoga. Y cuando nosotros nos trasladamos a los tiempos de Jesús, nos damos cuenta que el administrador de la sinagoga no necesariamente era una persona, ¿cierto?, religiosa o judía hasta ese momento, sino que era un administrador laico. Era un oficial responsable de la supervisión del edificio y organizaba el servicio. Y desde esa perspectiva nos damos cuenta que Jairo no solamente era un hombre, ¿cierto?, que era parte de lo que sucedía a su alrededor y administraba, sino que en su corazón había despertado algo de fe, porque a veces nosotros nos podemos rodear, ¿cierto?, de un ambiente cristiano, quizás en su casa en este momento usted está viendo este video, con personas que son sus familiares que usted ama y que quizás se rodean, ¿cierto?, de personas cristianas, pero aún no dan un paso de fe. Bueno, Jairo era un hombre que estaba en esta circunstancia, pero que de un momento a otro él recurrió a Jesús por una razón. Aunque conoció a muchos rabinos, ¿cierto?, alrededor de la sinagoga y del trabajo que él tenía ahí, él decidió confiar en Jesús. Él decidió confiar en este maestro, en este rabí. Y dice la palabra que se postró ante él, porque decidió, ¿cierto?, confiar en Jesús. Eso lo vemos en el versículo 23, donde dice... la parte anterior dice, ¿cierto? Se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que Jairo toma una actitud que quizás no tomó con otros rabinos, que la toma con Jesús, y él decide postrarse, rogar y reconocer a este Jesús. Lo muy interesante de la palabra de postrarse es que tanto Mateo como Juan ocupan el griego de la palabra proskuneo, y este griego significa adorar. Es decir, no es solamente una actitud de humillación, es una actitud de exaltación al Señor, es decir, que quiere poner a Dios, ¿cierto?, a Jesús en el lugar que se merece, lo quiere adorar. Y creo que esto va muy de la mano con la forma en la que nosotros vemos a Jesús. Cuando nosotros creemos que necesitamos llegar a Jesús o al Señor, ¿cierto?, con una petición de nuestro corazón, a veces sentimos que debemos llegar, ¿cierto?, sintiéndonos mal, sintiéndonos culpables, humillados, ¿cierto? Y a pesar de que sí, la actitud de Jairo era de humillación, tanto Mateo, ¿cierto?, como Juan destacan que la actitud de Jairo era proskuneo, era adorar. Yo vengo a adorar al Señor, yo vengo a adorar a Jesús y a clamar y a rogar para poner esa petición delante de Él. Por eso es que yo creo que a veces nuestras oraciones necesitan cambiar. A veces nuestras oraciones, ¿cierto?, no solamente tienen que demostrar que... nos sentimos mal por lo que estamos viviendo, sino que deben enfocarse en adorar a Jesús y en poner a Jesús en ese primer lugar que Él merece. Cuando nosotros vemos esta actitud de Jairo, nos damos cuenta que hay tres cosas que Él hace en este momento, ¿cierto? Lo primero es que se presenta ante Jesús, es decir, va de frente donde Él está, y si Él está ahí en medio de la gran multitud, bueno, Él se planta frente a esa gran multitud y va frente a Jesús. Lo segundo es que se humilló con sinceridad. Él se humilló tal y cual estaba. Él se arrodilló y se puso ante sus pies. Y lo tercero, ¿cierto?, expuso su petición. Él le dijo, tengo una hija, ¿cierto? Aquí dice enferma, en Marcos dice que su hija está agonizando, está, ¿cierto?, por morir. Y él en su desesperación expone su petición. Y lo último, lo cuarto que Jairo hace es confiar en Jesús. Él confía en el poder y la voluntad de Dios. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros venimos a pedirle al Señor, a veces pedimos con una actitud, ¿cierto?, de lo mucho que esto nos hace sufrir la situación, pero dejamos entrever a veces que nuestra confianza al 100% no está en Jesús y nosotros necesitamos descansar en Él. Por eso la adoración es muy importante al momento de pedir al Señor, porque estamos reconociendo que Él es el único poderoso y bondadoso para cumplir su propósito y para hacer un milagro, porque cuando una hija se encuentra agonizando, lo que se necesita es un milagro. Y yo desconozco la situación que usted pueda estar viviendo, pero si necesita un milagro, créame que solo Jesús tiene el poder, solo Jesús es tan bueno como para volver esa situación
hacer un cambio y dar una esperanza, dar una salvación. Dice que la fe de Jairo era: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús responde a la fe de Jairo. La fe de Jairo era para que Jesús fuera de forma presencial. Y esto es tan importante porque cuando nosotros declaramos una oración, Jesús va a responder a la fe de nuestra oración. Por eso que necesitamos tener, ¿cierto?, mucho cuidado y en este sentido, ¿cierto?, declarar en fe lo que nosotros queremos, ¿cierto?, lo que nosotros necesitamos, porque Jesús responde a esa fe que nosotros tenemos. Y Marcos, ¿cierto?, también dice que esta niña de Jairo está agonizando, y Lucas dice específicamente que tiene 12 años y se encuentra muriendo. Y es muy interesante esto porque parece que hubiese, ¿cierto?, como un cruce de edades, porque dice acá que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, versículo 25 ahora. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de esta multitud y tocó su manto. Es muy interesante cómo esta historia, ¿cierto?, comienza hablando de un Jairo que necesita un milagro, y en medio de eso Jairo dice que entonces va con Jesús, ¿cierto?, y le invita a ir a su casa. Es decir, Jairo no toma una actitud quieta. Jairo, ¿cierto?, quiere moverse en fe para poder alcanzar esa salvación y sanidad de su hija. Pero lo que ocurre acá es que como hay una gran multitud, dice la palabra, ¿cierto?, que estaban apretados y que en medio de esto se cruza esta mujer, ¿cierto?, que también tiene mucha necesidad y necesita de un milagro. Y es una mujer que lleva 12 años sufriendo por una cierta enfermedad que le aquejaba, que no le permitía vivir. Y entonces, en medio de toda esta situación, dice la palabra que Jairo va con Jesús. Jairo va con Jesús en medio de toda esta conmoción que está sucediendo. Y a mí esa sola línea de lo que dice sobre Jairo habló a mi corazón, porque yo me he dado cuenta que en mi caso personal, yo a veces voy con Jesús y sé que Jesús va conmigo, pero el Espíritu Santo me confronta y me dice: ¿pero tú sigues yendo conmigo o soy yo el que va contigo? Y en este sentido no quiero enredar, ¿cierto?, lo que esto pueda significar. Quiero que podamos pensar por un minuto lo que significa que Dios vaya con nosotros y lo que significa que nosotros vayamos con Dios. Porque entre estas dos formas de ver las cosas hay una gran diferencia. Jesús dice: yo voy contigo, pero Jesús, cuando dice yo voy contigo, dice: yo voy contigo cuando tú haces mi voluntad. Cuando yo te he preparado para un propósito, yo voy contigo. Pero ¿qué pasa cuando yo no voy con el Señor y estoy enfrentando una situación y no voy con Jesús? Ahí me doy cuenta entonces que es muy importante para nosotros y es prioritario pensar dónde estamos nosotros ahora. ¿Ahora estamos con Jesús? ¿Ahora estamos enfrentando la situación con Jesús? ¿O estamos enfrentando la situación solos? Porque si ustedes y yo invitamos a Jesús a la situación, Jesús viene. Porque si nosotros clamamos para que Jesús llegue y nos acompañe, Él está con nosotros. Él es el único, ¿cierto?, que puede hacer un milagro, y probablemente el mayor milagro es que Él pelea por nosotros. Es que Él lucha, ¿cierto?, por nosotros. Y en esto me gusta mucho lo que nos dice Salmos en el capítulo 23, versículo 4, porque dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Cuán importante es entender que si nosotros estamos pasando por un valle, estamos pasando, ¿cierto?, por un lugar oscuro, donde hay temor, donde la tragedia, ¿cierto?, parece que nos acecha y que estamos viviendo una situación difícil, necesitamos, ¿cierto?, entender que
es Jesús el que está a nuestro lado y que de hecho tenemos paz porque su vara está con nosotros. Y me gusta la versión también diferente a la que acabo de leer, donde dice que estoy, cierto, confiado porque tu vara de pastor está a mi lado. ¿Por qué dice tu vara de pastor? Porque Jesús, cierto, es este pastor para nosotros las ovejas, que al sentir que Él va cerca de nosotros, inmediatamente nuestra ansiedad baja, nuestro temor baja, la presión que sentimos se lleva de manera diferente. Por eso necesitamos, cierto, entender que necesitamos ir con Jesús y que la única forma de acercarnos a Jesús es con una oración, es con rendirnos, cierto, y es con tomar esa palabra de que Cristo va con nosotros y de que yo voy con Cristo, de que no estoy sola enfrentando lo que estoy enfrentando, que Jesús va conmigo. Y me imagino a Jairo intentando seguir a Jesús dentro de la multitud, ¿cierto? Y no perderlo de vista, porque dice, Jesús dijo que iba a ir conmigo a mi casa y Jesús dijo que iba a hacer algo por mi hija. Y quizás Jesús no dijo nada hasta ese momento, pero la fe de Jairo es esta. La fe de Jairo es que Jesús va a ir con él hasta su casa, y aunque se esté obstaculizando por toda la multitud y todo lo que está sucediendo alrededor, Jairo lleva en su mente y en su corazón, Jesús va conmigo, Jesús va conmigo. Por eso sigo caminando, por eso sigo llevando, ¿cierto? Y sigo cerca de Jesús, no lo pierdo de vista, porque Jesús va conmigo. Y a mí este versículo me reconforta y me da fuerza, porque me habla, cierto, de que hay una fe, hay un acercamiento a este Jesús, cierto, desde el corazón y desde lo íntimo, desde la confianza, desde el núcleo de nuestro ser, que está atada y está encadenada a Jesús en esa confianza de decir, Él va conmigo, Él está conmigo, no importa lo que estoy enfrentando, aún todos los obstáculos que estoy enfrentando para ver mi milagro, yo voy con Jesús, Jesús va conmigo. Yo voy con Jesús y Jesús va conmigo. Y en medio de toda esta situación, ¿cierto?, caótica, nos encontramos con una mujer que está pasando por una enfermedad de flujo de sangre. Y cuando nosotros, ¿cierto?, leemos que esta mujer, ¿cierto?, lleva enferma 12 años, es como que nos salta al pensamiento el pensar de que, hey, la hija de Jairo tiene 12 años. Pareciese que fuese, ¿cierto?, algo tan similar, que ambas mujeres de la misma ciudad estén sufriendo y necesiten a Jesús hacer un milagro, quizás de manera diferente, pero lo necesitan. Y es muy interesante cuando habla de que esta mujer de flujo de sangre no era cualquier mujer, porque el versículo aclara y dice, cierto, que tenía fortuna y que había sufrido mucho porque había gastado su fortuna en médicos. Era una mujer, cierto, que tenía un nivel socioeconómico alto, pero que esta enfermedad trágica le trajo pobreza, le trajo, cierto, un retroceso a su vida y más encima, cierto, este rechazo social, porque para aquellos, cierto, que conocemos un poquito, cierto, de la cultura hebrea, sabemos que las mujeres, mientras estaban en su periodo de menstruación, eran declaradas, cierto, impuras en ese tiempo, y ellas deberían recluirse a un lugar, a una carpa, ¿cierto?, a una tienda especial que le llamaban la tienda roja, ¿cierto?, una tienda donde las mujeres vivían ese tiempo tan especial, o vivían en un lugar apartadas del resto por razones de higiene, y de alguna manera esta vista hacia ese proceso de la mujer era muy negativo y se consideraba impuro. Entonces esta mujer llevaba 12 años encerrada en esa carpa, llevaba 12 años, ¿cierto?, vista por toda la sociedad hasta ese momento como alguien impuro. Era una mujer enferma que no podía ser tocada porque la sociedad, ¿cierto?, en ese momento la castigaba por esa enfermedad que estaba viviendo, y de hecho se creía que ese tipo de enfermedades, ¿cierto?, se daba por los pecados pasados de las personas, y que por eso era castigada con esa enfermedad. Pero
inclusive al sentirse excluida del templo, ¿cierto? Y de su familia, porque lamentablemente tenía que alejarse de su familia y no podía asistir al templo, eso no le coartó de poder encontrarse con Jesús, porque Jesús estaba caminando fuera del templo, porque Jesús, ¿cierto?, estaba yendo exactamente hacia donde estaba la necesidad. Y en ese lugar ella oyó hablar de Jesús y se acercó a Jesús. Y dice aquí, al igual que con Jairo, Jesús responde a la fe de esta mujer. En el versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa era la fe de la mujer. La mujer tenía fe para creer que solo la punta de las ropas, ¿cierto?, de Jesús, del manto de Jesús, si ella podía llegar a tocarlo, ella iba a ser salva. Y me gusta también cómo trata esta palabra salva, porque viene del griego soso, que significa sana y salva. Es decir, Jesús respondió a su fe, y aunque para la cultura de ese momento que una persona tuviera un contacto con alguien así, viviendo ese tipo de enfermedad, significaba volverse impuro, Jesús, para todo lo contrario, significaba que si ella tocó a Jesús, entonces Jesús no se vuelve impuro, sino que Jesús purifica a esta mujer y la hace pura nuevamente, porque dice en el versículo 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fue un milagro inmediato. ¿Y por qué fue un milagro inmediato? Porque ella tuvo ese tipo de fe. Luego dice: Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Es muy interesante también esto que se dice de Jesús, porque Jesús no hace ciertos milagros sin conocer a las personas, sin saber quién es el bendecido en esa situación. Jesús conocía a la mujer. Jesús, a pesar de que estaba siendo apretado por la multitud, Jesús sabía a quién había sanado y él quería conocerla, encontrarse con ella. Dice en el versículo 32: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es decir, vino a postrarse delante de Jesús para contar su milagro de manera pública, de una manera donde pudiera exaltar al Señor por este milagro que Dios había hecho en medio de esta multitud. Cómo Jesús, ¿cierto?, respondió a la fe de esta mujer, cómo este milagro fue un milagro precioso y de manera pública, porque Jesús conocía a la mujer. Dice en el versículo 34: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella tenía fe para soso. Ella tenía fe para sanidad y salvación, y eso fue lo que pudo Jesús responder y darle. Cuando nosotros vamos con esa fe de no solamente quiero un milagro, yo quiero la salvación, entonces uno comienza a caminar, ¿cierto?, un camino de propósito y un camino donde Jesús es el guía, donde Jesús es el que nos hace libres. Ahora, dentro de todo este milagro que está sucediendo, precioso, que Dios hace con la mujer del flujo de sangre, en medio de esta situación vemos a un Jairo que sigue al lado de Jesús. Vemos a un Jairo que está viendo cómo Jesús hace milagros a su alrededor y él todavía no recibe su milagro. Él todavía no alcanza a llegar a su casa para que Jesús pueda encontrarse con su hija. En medio de esa situación, Jairo tiene que seguir afirmado a la fe. Jairo tiene que seguir confiando en el Señor, tiene que seguir con esa actitud de adorarlo, postrarse, ¿cierto?, dar a conocer su petición y convencer a su corazón de que Jesús está en control. Yo sé que muchas veces nosotros, ¿cierto?, podemos tener peticiones y necesidades que llevamos años intentando resolver.
que necesitamos un milagro hace mucho tiempo, y pareciera que Jesús comienza a contestar las peticiones de la gente a nuestro alrededor que sí lo necesita mucho, pero que nosotros todavía estamos en la espera. Hoy día yo quiero animarte a que tú puedas ver esa necesidad, que tú puedas ver ese quizás enfermedad, dificultad, lo que sea que usted esté enfrentando en este momento, y pueda volver a mirar esa situación, esa persona quizás que usted está orando por un milagro, y pueda volver a verlo con fe, y pueda volver a acercarse a Jesús y ponerlo delante de Él y decir: Señor, yo oré por esto hace años, y quizás aún no veo tu milagro, y he visto cómo obras milagros alrededor, he visto en el WhatsApp de la Cate cómo tú estás obrando y cómo las personas oran y tú estás respondiendo a la fe, Señor, pero hoy día yo quiero volver a poner en tus pies, Señor, esta petición, porque tú eres el Dios que todo lo puede hacer, porque tú eres el Dios que es bondadoso y poderoso para hacer este milagro. Necesitamos, ¿cierto?, poner nuestra confianza en Él y seguir caminando con Jesús. No importa si su milagro toma 12 años en suceder, si su milagro, ¿cierto?, toma solo el toque de su manto, pero necesitamos seguir caminando con Jesús en medio de esa dificultad y convencer, Señor, a nuestro corazón, y que el Espíritu Santo haga esa obra de convencernos a nosotros de que Él va caminando con nosotros, de que Él, ¿cierto?, ha dejado a un consolador para que nos acompañe y para que nos fortalezca, para que nos llene de fe. En medio de esta situación, en el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, es decir, Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Parece que aquí no solamente se levanta tantas dificultades para Jairo, sino que ahora se levanta el dictamen y las malas noticias, y esas personas de confianza que quizás no tienen la misma fe que tú para creerle al Señor, y entonces se levantan esas voces: ¿para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues orando por una situación perdida? ¿Para qué sigues insistiéndole al Señor con esto? ¿Para qué lo molestas? Como si para Jesús fuese una molestia, como si para Jesús, ¿cierto?, fuese algo difícil, cuando no lo es, y eso demuestra, ¿cierto?, la falta de fe de estas personas. Pero Jesús dice en el versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Que nuestra oración hoy día sea: no voy a tener miedo, voy a creer. No voy a tener miedo, voy a creer. Muchas veces hablamos, ¿cierto?, de la ansiedad, y entendemos que la ansiedad es un exceso de futuro, y el temor a veces es un exceso de pasado, y nosotros necesitamos estar en el presente que Jesús tiene para nosotros, porque nuevas son sus misericordias para nosotros todos los días, y necesitamos vivir en ese presente de Jesús. Quiero estar con Jesús en el día a día. Y la palabra que el Señor nos dice hoy día es: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús acá toma la decisión de que se aleja, ¿cierto?, de la multitud, y se aleja inclusive de sus discípulos para solo tomar a 3, dice: a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, porque ya estaban en medio, ¿cierto?, de un entierro prácticamente, de un tiempo, ¿cierto?, donde estaban despidiendo ya a esta niña. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí viene la palabra de Jesús, ¿cierto?, a levantar a esta persona, a esta familia, a levantarlas en fe y a abrir sus ojos para que puedan ver el milagro de Jesús en medio. Y dice: se burlaban de él, mas él, ¿cierto?, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
lamentablemente en este ambiente las burlas seguían, ¿cierto? Y quizás, ¿cierto? Las personas que no tenían la fe para que el milagro sucediera tuvieron que salir. Jesús tuvo que cortar, ¿cierto? En esta situación y decir, no podemos dar espacio a la duda, no podemos dar espacio a aquellos, ¿cierto?, que no tienen la fe para creer en este milagro, y a veces Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas y separarnos, ¿cierto?, de aquellas personas que no tienen la fe para creer lo que Dios es capaz de hacer con nosotros, porque a veces nos rodeamos de personas que quizás hasta se burlan de que nosotros sigamos a Cristo, de que quizás, ¿cierto?, no les parece que nosotros estemos entregándole al Señor nuestro tiempo, nuestra confianza, y Dios dice, es necesario sacar a estas personas de acá, porque el milagro que voy a hacer es un milagro íntimo, no es un milagro para todos, y a veces no hemos visto, ¿cierto?, ese milagro del Señor, porque aún vivimos en un ambiente donde necesitamos cortar algunas amistades, donde necesitamos callar algunas cosas, y a veces esas voces están dentro de nuestra cabeza, quitándonos, ¿cierto?, de creer en Dios y dejándole espacio a la duda. Y en ese sentido dice Jesús que él toma a la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este fue un milagro que Jesús hizo de manera íntima. Quizás a la mujer, ¿cierto?, del flujo de sangre, Jesús, ¿cierto?, quiso exponer este milagro y redimir la vida de esta mujer por completo. Que todos se enteraran que esta mujer ya no es impura, que todos se enteraran que esta mujer ha sido, ¿cierto?, devuelta su identidad, ha sido devuelta sus capacidades de desenvolverse en la sociedad, de poder volver a la familia, de poder entrar a un templo, de que su vida completa fue restaurada. Y en el caso de la niña de 12 años, Jesús, ¿cierto?, manda a decir que este milagro sea para callado, sea íntimo. Y yo creo con todo mi corazón que Jesús, ¿cierto?, no se olvida de ninguna de nuestras oraciones, y que quizás los milagros expuestos que hemos visto en la iglesia nos abren a la fe y nos hacen creer y confiar de lo que Jesús es capaz de hacer, pero a veces en nuestra vida nosotros debemos vivir nuestros propios milagros de manera íntima con el Señor, dándole ese primer lugar a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. De manera personal, este tiempo yo lo he vivido así. Después de pasar un tiempo, ¿cierto?, difícil el año pasado en pandemia, y a pesar de que aún seguimos en eso, Dios se ha encargado de hacer milagros íntimos que quizás no he podido compartir y quizás no he podido exponer, pero he visto cómo la mano del Señor ha estado conmigo. En cosas tan simples como, por ejemplo, revisar la cuenta Ruth. En una cosa tan simple como esa me daba cuenta y yo decía, Señor, tengo más de lo que tenía el año pasado y nunca he dejado de ponerte a ti en el primer lugar en mis finanzas, pero si veo que a pesar de que el año pasado no estaba, ¿cierto?, en un buen trabajo, quizás estaba solamente con un seguro de cesantía, que todos conocemos cómo funciona eso, que cada vez es menor, Señor, tú en ese tiempo fuiste fiel, Señor, tú en ese tiempo fuiste mi proveedor, y hoy día en este nuevo año donde Dios me ha podido bendecir con un nuevo trabajo, me doy cuenta que al mirar, ¿cierto?, esa cuenta Ruth, veo la fidelidad del Señor y digo, Señor, tú no me has soltado ningún día. Quizás este milagro, Señor, tú lo has mostrado para mi familia y para mí, Señor, pero yo quiero que todos sepan que tú eres capaz de hacer ese tipo de milagro. Yo no sé cuál sea el milagro que el Señor esté haciendo en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su familia, pero quiero que ahí donde usted está pueda agarrar, ¿cierto?, un cuaderno, un lápiz, las notas de su celular y comience a anotar aquellos milagros silenciosos, aquellos milagros íntimos que el Señor ha traído en su familia. En mi casa, por ejemplo, lo que hacemos es desarrollar un altar familiar que le llamamos, donde nos sentamos los tres, ¿cierto?, que vivimos en esta casa, y
comenzamos a exponer nuestro corazón, a exponer nuestras peticiones, a exponer las preocupaciones que tenemos y nos contamos las cosas, porque como dice la palabra, ¿cierto? El Señor puede hacer milagro en aquello que se trae a la luz, no en lo oculto, no en lo secreto, ¿cierto? No en la oscuridad, sino en lo que se trae a la luz. Y nosotros en mi familia acostumbramos esto como cultura, ¿cierto? De poder traer a la luz nuestras necesidades, traer a la luz nuestras preocupaciones y que podamos conocer las preocupaciones de uno y de los otros para que podamos compartir y juntos orar al Señor, juntos clamar para que Dios haga un milagro. Y mi mamá tiene la actitud, ¿cierto?, de la costumbre ya de ir anotando cada una de las peticiones que ahí se exponen para que nosotros podamos orar juntos. Y a medida que van avanzando las semanas, vamos recorriendo, oh, habíamos orado por esto, el Señor lo hizo. Hoy habíamos orado por esta necesidad, el Señor ya respondió y ya ha traído, ¿cierto?, la fortaleza que necesitábamos, ha hecho el milagro, nos ha provisto en la necesidad. Y le animo a que usted con su familia pueda tomar esas herramientas, pueda tomar ese tiempo de compartir juntos y de enseñarle a los más pequeños, a los más jóvenes, a los más grandes y a los ancianos, a que podamos compartir de este ambiente de milagros, de fe, donde ponemos, ¿cierto?, nuestra visión y nuestros ojos en Jesús para confiar en Él, para caminar con Él, para seguir avanzando con Él. Y quiero que este domingo, ¿cierto?, usted pueda ir tomar a su familia que está con usted y pueda poner la mano, ¿cierto?, en la pantalla para poder orar por aquellas otras personas que también nos están viendo, que quizás nos están viendo solos en su casa, que quizás no comparte la fe con su familia, para que puedan ser fortalecidos también y para que sepan que hay un cuerpo de Cristo que les fortalece, que les ama y que quiere orar, ¿cierto?, por aquellas preocupaciones. Jesús, en tu nombre, Señor, hoy presentamos nuestras preocupaciones, Señor. Hoy presentamos nuestras ansiedades, Jesús. Hoy presentamos, Señor, todo aquello que nos aqueja, Señor, que tenemos que enfrentar obstáculos, Señor, en medio de nuestro camino de fe, Padre, pero que tú estás con nosotros, Señor. Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablándonos, Señor, acompañándonos, Señor, fortaleciéndonos, Jesús, que podamos, Señor, encontrar en ti la paz, encontrar en ti la fuerza, encontrar en ti esa renovación que necesitamos, Señor, para poder enfrentar nuestro día a día. Padre bendito, en tu nombre, Señor, oramos por cada una de las personas que está participando de esta reunión hoy día, para que al otro lado de la pantalla, Señor, tu Espíritu Santo le pueda ministrar la paz que necesitan, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar el consuelo que necesitan, para que tu Espíritu Santo pueda ministrar, Señor, la fuerza y la fe renovada que necesitan, Señor, para enfrentar ese día a día, para enfrentar esos milagros, Señor, y esos obstáculos para los milagros que a veces tenemos que enfrentar, que juntos, Señor, nos podamos alegrar de las maravillas que tú haces alrededor, Señor, de las obras que estás llevando, Señor, alrededor para otras personas, Señor, que podamos conocer y declarar, Señor, con toda paz y con toda confianza que tú eres nuestro Dios, Señor, y que nuestra fe está depositada en ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y bendecimos a cada una de las personas, Señor, que se han podido participar de esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle por participar, por comentar, por mantenerse al día, por compartir este mensaje, y le animo a que usted también pueda animar, a que no sea, cierto, como esas personas que no estaban creyendo en el milagro, sino que en su casa pueda fomentar este ambiente de fe, fomentar este ambiente de confianza en Dios y creer que lo que Jesús va a hacer con su vida y con su familia es un milagro que Él tiene preparado para usted, que así como Él, ¿cierto?, nos ha posicionado y nos ha puesto en el lugar en el que estamos, es Él el que nos va a proveer para vivir, el que nos va a proveer la sanidad o la renovación, ¿cierto?, o las oportunidades que requerimos para llegar a cumplir ese propósito y esa voluntad que Él tiene para nosotros. Le animo a seguir levantándose en fe y a que esta semana la pueda comenzar con esa convicción. Muchas bendiciones
y nos vemos, ¿cierto? En la semana, nos vemos en los devocionales de los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, el miércoles en el discipulado, el viernes los jóvenes, el sábado los niños, los preadolescentes, así que le animo a que siga participando de todo lo que está ocurriendo aquí para que pronto ya nos podamos encontrar en persona. Un abrazo. Queremos confesar, Señor, por medio de esta alabanza, Señor, que te amamos, Señor. Que si tú no nos hubieras mirado, no nos hubieras llamado, Señor, quizás ¿dónde estaríamos, Señor? Te damos gracias, Señor, y queremos confesar con nuestra boca, Señor, con nuestros actos, Señor, que te amamos, Señor. Que gracias a ti somos salvos, Señor, tenemos una nueva vida, Señor. Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, por intervenir en nuestra vida, Señor, por llamarnos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, domingo, Señor, podemos confesar, Señor, que te amamos, Señor, porque podemos adorarte, Señor. Gracias te damos, Padre. Adoramos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú,
por nosotros, Señor, en esa cruz, Señor. Por librarnos, Señor, de la muerte, Señor, y darnos vida eterna juntamente contigo, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, papá, te adoramos, Señor. Te necesitamos, papá. Gracias. Seguimos alabándote, Señor. Hoy queremos alabarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra mente, Señor. Amado Dios, confiamos, Señor, en ti, Señor. Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sanando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar.
camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba Porque eres el sol de mi vida, alumbras con amor el día, todos los días, solo tú eres mi alegría, ya no hay duda, tú eres mi victoria. Todo lo que pensé tener, todo lo quiero yo ceder, menos de mí porque yo sé, si tengo a Cristo no puedo perder, solo